Bien, mi nombre es Dionis Bocio, estamos en esta sesión importantísima, una sesión diferente. Estamos en Daniel, estamos estudiando paso a paso el libro de Daniel para aquellos que tienen algunas lagunas. Entonces estamos paso a paso. Algunas veces usted dice, yo repito un poquito, más que lo demás, sí, porque las personas que no saben mucho hay que llevarlo piano a piano, ¿no? Al paso y al paso, muy bien. Así que este libro es importantísimo. Te invito en el nombre del Señor que tengamos fe en Dios, que todo va a salir para honra y gloria de Dios y deleite y enseñanza, primeramente al revés, mío y de ustedes también, porque yo también tengo que aprender mucho. Lo que Dios pone en mi boca, eso es lo que yo le voy a dar a ustedes. Amén. Así que vamos a comenzar en el nombre del Señor. Daniel. Hoy es la continuación, interesante. Nos quedamos en el surgimiento del cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño? Decíamos en la clase pasada que ese imperio que duró 700 años, Roma, fue descuartizado, desbaratado por las 10 tribus extranjeras, bárbaras, pero que la profecía decía que después de ellos surgiría un cuerno pequeño después de los imperadores romanos que cayeron. En lugar de ellos se levantan los papas en Roma, toman el poder religioso y político. ¿Cómo un imperio puede ser representado por un poder político y religioso? Porque Roma tiene dos fases. Roma imperial, pagana, luego se convierte en un imperio cristiano. Los emperadores adoradores del sol y la luna, cuando Constantino se convierte en el año 321, se convirtió, ahora continúa como un cuerno. La continuación del imperio romano es Roma papal, Roma cristiana. Hoy vamos a hablar, nos vamos a concentrar en la continuación, el cuerno pequeño. ¿Por qué que la gente dice que el cuerno pequeño representa al Vaticano, a ese poder político y religioso? El cuerno pequeño es la obra maestra de Satanás para atacar la verdad de Dios. Hay varias características de este cuerno pequeño que se identifica con ese poder político religioso que está en Roma, en Italia, el obispo de Roma. Surge entre los 10 cuernos, haciendo caer a 3 de estos. Nación europea. Tiene ojo como de hombre, inteligencia, boca, habla contra Dios, blasfemia. Recuerdes que es un poder que existe hasta el día de hoy. Es más grandioso que las naciones de Europa, más grande que Alemania, Francia, Italia. Características: hablará palabras contra el Altísimo. 13:5, Apocalipsis. Pensarás cambiar los tiempos y la ley. Daniel 8:25. Usted compara la Biblia, que habla del cuarto mandamiento. El catecismo habla que el día del Señor es el domingo, día del sol. Dominará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio, 42 meses, 1260 años. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Se engrandeció hasta el ejército de los ángeles, se engrandeció este cuerno. Todo esto veremos en el cumplimiento de la historia. Después lo vamos a leer en la historia para que se dé cuenta quién es el cuerno pequeño. Echó por tierra de su santuario, por tierra lo pisoteó por tierra la verdad. Dice la profecía que causaría prevaricación o enseñar a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios, la ley. Actúa de forma arbitraria. Todo eso lo vamos a ir detallando. Se fortalecerá más, no con fuerza propia. Actuará como él quiere,
con sagacidad, inteligencia, mentira, engaños, sobre todo este cuerno pequeño, durará hasta el tiempo del mundo, porque será cortado no con mano humana. Dijimos la vez pasada que el imperio romano era un imperio pagano, pero que se convirtió al cristianismo en el año 321, cuando Constantino el Grande trasladó su capital, Roma, la silla, a Constantinopla, y dejó el trono que habían ocupado los emperadores romanos, se lo dejó al obispo de Roma. O sea, no fue Dios que le entregó eso al obispo de Roma, porque es un poder político y religioso. Como él se hizo cristiano, Constantino, entonces dejó en su lugar al obispo de Roma, que para eso el obispo de Roma solamente era un líder religioso. ¿En qué año fue eso? En el 533. De ahí en adelante se transforma en el obispo grande, en un gobierno político y religioso ahora. Para poder gobernar, el obispo de Roma tuvo que arrancar 3 cuernos, como dice la profecía, las 3 naciones, los héroes, los vándalos y los ostrogodos. Repito, habían 10 tribus que gobernaban: los visigodos, España, suegos, Portugal, los burgundios, alamanes, que Alemania hoy en día, los bardos, los ostrogodos, los héroes, los vándalos, los francos, que viene Francia hoy en día, Francia, los anglosajones. Eso eran las 10 tribus que gobernaban, pero el obispo de Roma le pagó a Belisario, a un asesino de los ejércitos romanos, para que acabaras con esas 3 tribus, para él coger la silla. Todas las tribus se sujetaban al obispo de Roma, con excepción de 3 tribus que dijeron no queremos al obispo de Roma. Es que esas 3 tribus eran arianas y no respetaban al obispo de Roma. Eran seguidores de un tal obispo ariano que creían en Jesús. Ya le dije que el obispo de Roma se consiguió al general Belisario para que destruyeras a esas 3 tribus que no eran católicas: los vándalos, hérulos y ostrogodos. Inmediatamente, cuando terminaron esas 3 tribus, el obispo de Roma entonces fue coronado con 3 coronas, una arriba de otras. ¿En qué año yo dije? En el 533, pero él no pudo poner su trasero en la silla, porque habían 3 tribus que lo impedían, ya le dije. Entonces, en el 538 fue que él pudo sentarse en la silla a gobernar. Arrancó a 3 cuernos, como decíamos, para ser jefe de todo el sacro romano. Inmediatamente el obispo de Roma se cambió el nombre, obviamente. ¿Qué nombre se puso? Sumo Pontifex, títulos que usaban los emperadores romanos. Julio César, Augusto César, usaban esos títulos. Pero el obispo de Roma se puso ese título. Es un título que viene de la antigua Babilonia. Es por eso que ahora el obispo de Roma se hace llamar Sumo Pontifex, coronado con 3 coronas, la tiara papal, una de encima de la otra. Eso representa las 3 naciones que fueron derribadas para él montarse en la silla. El obispo de Roma, también Justiniano, ¿quién era Justiniano? Dio el decreto que todos tenían que sujetarse al obispo de Roma. Tiene que leerse la historia, buscar los libros, leerse la historia, preguntar, viajar. Tienen que leer la historia, que no fue Dios que le dio ese título al obispo de Roma, sino que ellos se fueron a la guerra contra 3 tribus y la arrancaron a las 3. Entonces el obispo de Roma pudo sentarse. Repito, Justiniano el Grande dio el decreto
que todos tenían que sujetarse al obispo de Roma, cuerno pequeño. El obispo de Roma ponía reyes, quitaba reyes, perseguía a los herejes y destruía a todos los que se oponían a sus órdenes. Si tú no le besabas el anillo al obispo de Roma, entonces te perseguía. Repaso un segundo. Dijimos que el obispo de Roma fue Constantino el Grande, que le entregó la silla a él, al obispo de Roma, pero que no pudo sentarse en la silla porque habían 3 tribus que se lo impedían. Y él entonces le pagó al Belisario general para que destruyera esas 3 tribus bárbaras, como decía la profecía. Y así el obispo de Roma se convirtió sumo pontífice, título que usaban los emperadores romanos, ya lo dijimos. Dijimos que él perseguía a todo aquel que no le besaba su anillo. ¿Por qué? Porque Justiniano el Grande, decíamos, dio el decreto para que todos tenían que sujetarse al obispo de Roma. Y comienza el dominio papal de Europa, la Edad Media. Todos eran reyes católicos. Si le eran fiel al obispo de Roma, seguían en el cargo, si no, perdían el cargo. Ahora la pregunta que usted me hace, ¿cuánto duró en la silla siendo dictador? 1260 años, le hace la historia, tal como decía las profecías, que dominaba por un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio es lo mismo, o 42 meses, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Gobernó como dictador el cuerno pequeño, persiguiendo a los cristianos. Según las características del cuerno pequeño, dice que perseguiría a los santos del Altísimo, desató una gran persecución con todos los llamados herejes. Ahora, ¿y quiénes eran los herejes? Aquellos cristianos que no se sujetaban al obispo de Roma, a sus órdenes, su maltrato, no le besaban el anillo, no se inclinaban al Papa. Desde luego entenderás que hubo pueblos enteros que no se sujetaron al obispo de Roma. Ejemplo, se les llamaba herejes a los valdenses. Los valdenses no respetaban al obispo de Roma, sino a la palabra de Dios, la Biblia. También fueron perseguidos los cátaros, los hugonotes, albicenses, los moravos, los susitas, los lolardos, los hugonotes, cantidades de pueblos que no se sujetaban al obispo de Roma. Esas tribus, el hugonote en Francia, los valdenses al norte de Italia, gloria a Dios, en Suiza, Francia, etc. Los husitas y los moravos en Checoslovaquia. El Papa de Roma desató una persecución contra ellos, fue tan terrible, que se llamó la Santa Inquisición. Es que tiene que leer, tiene que buscar la información, tiene que salir a buscar la información. Jesús viene. ¿Por qué se le llama cuerno pequeño? Al Vaticano, a ese poder, al obispo, a ese sistema político y religioso. Decíamos que el Papa de Roma desató una persecución tan grande que duró 1260 años persiguiendo al pueblo de Dios. La gente no podía leer la Biblia porque le volaban la cabeza, lo ataban y lo torturaban. Vamos a seguir. Yo no sé si usted se acuerda, en el año 2000, Juan Pablo II, acuérdese, pidió perdón por los errores de la Iglesia Católica al matar a tanta gente herejes. Sin embargo, él no lo dijo a las personas, a las gentes, como eran torturados las personas. Murieron millones porque no se sujetaban al obispo de Roma, porque no adoraban al Papa, no le besaban ese anillo. Por ejemplo, los husitas, esa tribu cristiana, fueron mandados a matar. 1 millón murieron de cristianos solamente en Checoslovaquia. Así se cumplió la profecía que el cuerno pequeño perseguiría
a los santos del Altísimo. Dice la profecía, Daniel dice que hablaría palabras contra el Altísimo, contra Dios, blasfemia. ¿Pero qué es blasfemia? San Juan 10:30. San Juan 10:30. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearlo. Jesús les preguntó, muchas cosas, obras buenas he hecho, o le he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte porque tú has hecho buenas obras, no, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. La pregunta, ¿era Jesús blasfemo? ¿Era hija de Dios? Sin embargo, le iban a apedrear porque él se llamaba hijo de Dios. Sin embargo, cuando usted va a la Enciclopedia Católica, artículo Papa, dice el Papa, dice que el Papa es vicario de Cristo, solo soberano, rey de reyes y perdona pecados. Triple corona, rey del cielo, dice la Enciclopedia Católica, pronto socorso, artículo Papa, dice que el Papa es el rey del cielo y de la tierra. Solamente el Papa es santo, dice en esa Enciclopedia Católica, y que el Papa puede perdonar todos los pecados. Es una blasfemia, usted lo sabe que sí. El único que puede perdonar el pecado, ¿quién es? Dios, el Eterno. Es que es blasfemia. Es que uno siendo hombre se hace igual a Dios. Incluso al obispo de Roma se le llama en toda parte del mundo el Santo Padre. La palabra de Dios a Mateo 23:9, ¿qué dice? No llaméis padres a ninguno en esta tierra. Obviamente no está hablando de papá físico, está hablando de líderes religiosos, que no podemos llamarlo padre a ningún tipo de líderes religiosos. Se hace llamar sumo pontífice, porque esos títulos lo usaban también los babilónicos, reyes. Es un título que solamente le pertenece a Cristo, sumo pontífice. Cuando usted lo lee en Hebreos 8, 1 y 2, y también en Hebreos 4, 14 y 15, dice que Jesús es el gran pontífice sin pecado. Es Jesús el gran pontífice. El obispo de Roma se hace llamar vicario. Significa, él está diciendo que él es el representante de Dios en la tierra, dice él. Sin embargo, Jesús nos enseñó que él dejó un representante aquí en la tierra, pero no es el obispo de Roma. San Juan 14, 16 y 17. Jesús dejó al Espíritu Santo como representante, no al obispo de Roma. San Juan 15, 26. En la Enciclopedia Católica, artículo Papa, volumen 2, página 26, dice que legítimamente, dice así, que el único que es santo en la tierra es el Papa. La palabra de Dios dice que el único que merece ser adorado es Jesús. Apocalipsis 17, 14. Sin embargo, cuando usted lee la Enciclopedia Católica Papas, dice que el Papa es mayor que los ángeles de los cielos. Por eso el libro de Daniel dice que se levantará contra el ejército del cielo, el cuerno pequeño. Bueno, después vamos a continuar, esto está interesante sobre este cuerno pequeño. La Biblia le llama este cuerno pequeño, la Biblia le llama político religioso al Vaticano, cuerno pequeño, así que se llama, representado ahora mismo como el obispo de Roma. El tiempo no es más.
Tenemos que continuar, esto continúa, pero el tiempo no es más. Hasta otra próxima sesión. Dionis Bocio, muchas gracias. Gloria a Dios.